Estamos en el marco del 6º Congreso que organiza la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, ANEMVAC, en la ciudad de Alcalá de Henares. Y tenemos con nosotros, que ha tenido la gentileza de acercarse a este set que hemos montado para este congreso, a Juan Carlos Pérez Cortés, que es profesor titular de la Universidad Politécnica en Valencia. Muchas gracias, Juan Carlos, por acercarte. Gracias a vosotros. Acabas de salir ahora de una mesa. ¿Sobre qué habéis hablado? Hemos hablado de la inteligencia artificial aplicada pues, al ámbito de las vacunas y en el contexto de la enfermería. Tuvimos hace unos minutos a Juan José Tirado, que compartió contigo la mesa, y sí que hablamos de conceptos de la inteligencia artificial aplicados a la práctica clínica, a la enfermería en general. Pero tú, que estás trabajando no solo en el ámbito de la enfermería, sino en algún otro, no sé si podrías compartir con nosotros algún caso, vamos a decir caso de éxito o un caso manifiesto donde haya habido una mejora sustancial con el uso de la inteligencia artificial. Sí, realmente hemos trabajado en muchos proyectos, llevamos 30 años dedicados a trabajar con equipos del ámbito de la salud, aplicando sus hipótesis, generando modelos predictivos, modelos de aprendizaje. Y bueno, pues en estos años ha habido muchas tareas en las que nos hemos enfocado, desde las primeras cuestiones que tenían que ver con el tratamiento del cáncer de próstata, después, en fin, en endometriosis, en mama hemos trabajado muchos años, tanto en pronóstico como en diagnóstico, incluso en reingreso, en probabilidad de reingreso en hospitales, utilizando variables ambientales, variables clínicas, variables de muchos tipos. En diabetes también tenemos bastante trabajo hecho y realmente los resultados son, lo he comentado en la mesa redonda, son difíciles de medir. Es decir, pasa un poco como con un estudio clínico, ¿no? Es decir, tú tienes, bueno, pues este tratamiento funciona bien para los pacientes que suelen tener tal y tenemos pues estos márgenes de mejora, pero realmente es un proceso acumulativo. Es decir, nosotros vamos digamos, aportando como granitos de arena, ¿no? Y cada vez se va mejorando y la mejora en realidad se percibe a largo plazo, ¿no? Cuando todos estos procesos en los que vamos trabajando pues se acumulan, porque además el origen de los datos, en nuestro caso el origen de los datos es muy importante. Entonces normalmente lo que hacemos es basarnos en datos más globales e ir aportando los casos más cercanos a nuestro contexto geográfico, sociológico, etcétera, y se va notando esas mejoras de una manera como más acumulativa. Pero es que además, cómo medirlo no es tan fácil, ¿no? Y ya te digo, a largo plazo sí que se nota, ¿no? la mejora, pero en cada uno de esos granitos de arena pues aporta pues lo que permite el estado de la técnica y lo que permite también las dificultades que tiene conseguir datos, porque hay que hacerlos con unas garantías muy, muy fuertes desde la confidencialidad hasta el tratamiento de la calidad del propio dato, ¿no? Y con la presión asistencial que tienen las enfermeras, en este caso, pues que además tienen que adquirir datos y hacerlo bien y con cuidado, pues la verdad es que es un desafío, pero es muy interesante y yo creo que es motivador y debería estar como todavía más deberíamos difundir más para generar esa motivación, ¿no? Porque realmente se está ayudando, ¿no? Aunque sea poquito a poco. Sí, yo creo que eso que hablas es lo que coloquialmente cuando decimos, bueno, es que la inteligencia artificial, o sea, que la IA aprenda, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es esa aportación de datos para que conseguir ese método predictivo. Y entonces, de alguna manera, digamos que hacia lo que nos dirigimos sería a que, por ejemplo, llevado a la práctica clínica, por un lado estuviera la información que te está proporcionando la IA en base a ese método predictivo y la propia del profesional sanitario que tiene que poner su parte de conocimiento y criterio. Pero ¿cómo
¿cómo sería la forma correcta de utilización de la IA? Sí, sí. Tú tienes al paciente delante claro, el que está, la enfermera que está. O sea, ¿cómo podríamos hacer ese uso? Sí, esa parte también es importante y tiene varios elementos. Uno de ellos es el interfaz, es decir, que esa interfaz sea lo mejor, que esté lo mejor adaptado posible al contexto clínico, al uso cotidiano de una herramienta, porque al final estamos hablando de herramientas, no estamos hablando de agentes autónomos ni nada de esto, ¿no? Siempre estamos hablando de herramientas, que es una cosa que tú, pues igual que miras el reloj para saber la hora y para saber si hace 8 horas o 7 que has dado un tratamiento para dar el siguiente, no va mucho más allá en ese sentido, desde el punto de vista, no debería ir mucho más allá, debería ser una herramienta. Y el uso tiene que ser lo más sencillo posible, pero luego también hay otras dimensiones a las que estamos prestando atención ahora últimamente más, que son la explicabilidad. Es decir, el sistema te dice, no, esta herida hay que aplicarle una cura de tal. ¿Por qué? Es decir, si tú no sabes por qué, pues tienes una información, la herramienta te da un dato, tú puedes valorarlo de una forma u otra, pero siempre supervisándolo y siempre sabiendo que la responsabilidad final es del ser humano. Si te explicas mejor por qué razón el diagnóstico la recomendación es esta o la otra, pues tienes más elementos de juicio para decidir si haces caso, si no haces caso, si complementas, si pides otra medida, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego también es muy importante saber si eso está funcionando o no, es decir, hacer un seguimiento. Hay muchas dimensiones y todas son importantes. Sin duda. Has dicho que lleváis 30 años trabajando en el campo de la investigación, pero ¿de IA o de...? De IA aplicada a tareas relacionadas con la salud. O sea que no pensamos que la IA es una cosa de ahora que emerge, y esto lleva muchísimo tiempo. Cuando llegamos nosotros ya había mucho trabajo hecho, claro, muchísimo. Sí, no, la IA está en muchos lados. La inteligencia artificial se define como aquellos comportamientos de una máquina que siempre hemos asociado, que tradicionalmente hemos asociado a la inteligencia. O sea, que ahí detrás, tradicionalmente hemos pensado que si no había alguien inteligente, no se podía hacer eso, ¿no? Y eso está hoy en día en muchísimos sitios, ¿no? Lo que pasa es que la cuestión es que muchas veces está tan integrado ya en los protocolos, en las actividades diarias, que nos parece que no es visible. Entonces, lo que va apareciendo nuevo, como por ejemplo ahora los sistemas de diálogo, que son esos sistemas que ahora se llama IA muchas veces, por el tema de las noticias de prensa, etcétera, se llama IA solo a eso. Y eso es una cosa entre mil que hace la inteligencia artificial, ¿no? Los sistemas de diálogo se llevan trabajando con ellos muchos años. De hecho, nosotros en algún momento hemos trabajado también en reconocimiento de voz, en traducción de texto en pequeños proyectos, complementando otras cosas. Y claro, eso ahora de repente lo que pasa es que empieza a ser útil. Cuando una cosa empieza a ser útil, entonces es cuando se populariza, ¿no? Sí. Y ahora mismo, pues eso, los sistemas generativos y los sistemas de diálogo son los que están copando toda la actualidad, ¿no? Toda la información, ¿no? Pero es uno de los 1000 casos y de hecho no son los más específicos de salud, ¿no? Es decir, hay otros mucho más, que son los de diagnóstico, los de pronóstico, los de recomendaciones, y además todos incluyen como dos partes, una parte deductiva, es decir, que hay profesionales del campo que han metido ahí su información, su conocimiento ya, digamos, ya destilado, ¿no? de la experiencia, los sistemas expertos que llamaban antes, y los sistemas de aprendizaje automático, machine learning, que se llaman en inglés, y todos estos sistemas combinan los dos paradigmas, el paradigma inductivo, que es el de aprender, que el propio sistema aprende, y el paradigma deductivo, que es en el que tú pones tus reglas, y los dos son necesarios. Tú no puedes, porque con el chat GPT lo estamos viendo muchas veces, que te dice cosas muy, muy absurdas, ¿no? Si no hay unas reglas detrás, o sea, lo que llaman alucinaciones, ¿no? Si no hay unas reglas, yo, bueno, como soy profesor, pues le suelo poner los exámenes antes al chat GPT para ver
y normalmente no acierta prácticamente ninguna pregunta y eso me hace pensar que son exámenes bien puestos, ¿no? Lo que quiero decir es que esas reglas tienen que venir después o antes o, en fin, integradas. Tienen que estar combinadas esas reglas que llamamos deductivas con el aprendizaje automático, porque los datos que tú le das... Muchas veces he hablado de que un sistema de este estilo sería lo mismo que aprender un idioma escuchando la radio, ¿no? Y dices, sí puedes aprenderlo, pero en realidad no sabes qué está pasando, no sabes las cosas que significan. Tú sabes que en tal idioma, porque has oído la radio durante muchos años en ese idioma, las cosas se dicen así, pero no tienes, no tienes ese referente, digamos... semántico lingüístico. Claro, y vital también muchas veces, ¿no? Es verdad, sí. Sin que sea vinculante esta pregunta para nada, pero tú que llevas tantos años investigando sobre esta materia, ¿cómo te imaginas tú la IA aplicada, no sé, a un medio plazo? Sí, yo creo que va a pasar como con tantas otras cosas. Se va a integrar, a normalizar y sobre todo se va a integrar en los ámbitos en los que realmente es útil. En los ámbitos en los que es anecdóticamente curiosa y llamativa y en esos ámbitos pues dejará de usarse porque ya perderá la novedad, se perderá la novedad. Pero en aquellos ámbitos en los que realmente es útil, al final es como un procesador de texto. ¿Te acuerdas seguramente cuando escribíamos a máquina, ¿no? Bueno, primero a mano, ¿no? Luego a máquina, tal. Claro, poder borrar las cosas. Y eso fue eso era una cosa que era muy útil. Claro, esto se sigue haciendo. O sea, los procesadores de texto ahora tienen más funciones. Pero sobre todo, la más interesante es que tú puedes escribir, borrar, porque esto nos parece ahora una cosa súper normal, tan lógica. Pues esto es algo parecido. Estos sistemas trabajan con el texto de una forma muchísimo más sofisticada porque tienen muchísimos datos que han integrado en sus modelos y por tanto hacen cosas muchísimo más impactantes hoy en día, ¿no? Pero igual de aquí 10 años pues ya no será tan impactante, será como, mira, pues si un procesador de texto no tiene esas capacidades o un sistema de escritura o de generación de PowerPoints, ¿no? Un sistema de generación de documentación y tal, no tiene esas capacidades, nos parecerá como, uy, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque si esto ya se sabe hacer, ¿no? Pues algo así, yo creo que se va a normalizar y se va a pasar a otra cosa y habrá otras modas y otras realidades llamativas que de repente se llaman de otra manera, pues no sé, la realidad virtual se convertirá a lo mejor ya serán robots, o no sé, quiero decir yo no sé lo que va a pasar, pero la experiencia de otras cosas que han pasado parecidas, lo que te dice es que esto va a diluirse en el buen sentido de la palabra, o sea, generando una realidad nueva y más productiva, más interesante, pero sin esta moda sin este boom, ¿no? Sin el boom. Pero llegando a canibalizar profesiones, ¿tú crees? Pues igual que ha pasado con todas estas cosas de las que estamos hablando, las secretarias, ahora seguramente hacen otras cosas, secretarios, o sea, asistentes, sí. Aportan otro valor. No hay anuncios de mecanografía, de mecanógrafa o mecanógrafo, ¿no? En el periódico. De hecho, el periódico muchas veces ya no es ni en papel. Lo que quiero decir es que claro que desaparecerán cosas y aparecerán otras, pero bueno, es que lo que no tengo yo tan claro es que sea un cambio o sea, pues otra revolución industrial, ¿no? Incluso la revolución industrial también fue una cosa que se fue normalizando, o sea, no lo sé, es mi opinión. Mi visión desde dentro es que ha habido un avance, además, como sabes cómo funciona, pues le quitas muchísima épica, porque sabes que es un loro estocástico, que está mezclando, que está juntando palabras sin saber lo que hay detrás, o sea, y cuando acierta, eres tú el que estás aportando la sorpresa y la idea y la sensación de que hay algo detrás más inteligente de lo que realmente hay, ¿no? Cuando sabes cómo va por dentro, le quitas mucha épica al tema. Lo que sin duda es un tema apasionante que genera muchísima curiosidad. Claro. Y desde luego hoy ya nos está ayudando. O sea, todos o casi todos hemos implementado la inteligencia artificial en nuestra vida o en nuestros trabajos y bueno, a día de hoy está siendo útil. Claro. Veremos a ver qué pasa. Y será más útil cuando no tengas que perder el tiempo
probando todas las posibilidades y todas las herramientas que van saliendo, como decía Juan José antes, salen 200 aplicaciones al mes, ¿no? Será más útil cuando esté, como decía antes, menos presente, menos en el camino, ¿no? sino alrededor, o sea, acompañándote en el camino en lugar de estar ahí como siendo la estrella de la fiesta, ¿no? Magnífico. Bueno, estaríamos contigo hablando mucho tiempo. Juan Carlos, muchísimas gracias por aportar tu experiencia y tu conocimiento. Muchas Y gracias. muchos éxitos. Gracias a vosotros. Muchas gracias.